Capítulo 2. La construcción del imperio. Durante las guerras napoleónicas, los Rothschild apoyaban por igual a Bonaparte y a Wellington, pero la jugada maestra la hicieron a raíz de la batalla de Waterloo. Uno de ellos, un tal Rothschild, fue espectador privilegiado de esta batalla y una vez que se aseguró que Marte sonreía a Inglaterra y Prusia, salió al galope reventando sucesivas monturas, pagó un dineral para cruzar el Canal de la Mancha y luego continuó su galope hasta Londres, donde en la bolsa de valores inglesa, Nathan Rothschild, recibido el reporte de Rothschild, y fingiendo una marcada pesadumbre, se puso a vender sus acciones a cualquier precio, lo que causó una bajada sin freno en el valor de las acciones. Los demás agentes de bolsa, conociendo el valor de la información que manejaban los Rothschild, interpretaron que Napoleón había ganado la guerra, con lo que el pánico se apoderó del mercado, cayendo a mínimos nunca vistos. En los últimos momentos, con el tiempo contado, un pequeño grupo de agentes compraban anónimamente para Rothschild las acciones de la deuda de guerra británica, que se vendían a un precio miserable. El día 21 de junio, se recibió la noticia del correo especial de Wellington de que éste había ganado la batalla y Napoleón había sufrido graves pérdidas, y a un tercio de sus hombres. Esto permitió a los Rothschild tener el control absoluto sobre la economía inglesa y forzó a Inglaterra a establecer un nuevo Banco de Inglaterra, pero esta vez controlado por Nathan Rothschild. Los Rothschild obtuvieron más beneficios aún de la batalla de Waterloo, según la enciclopedia judía. Invirtieron en libras de oro, sabiendo que Wellington las necesitaría para la campaña en España, se las vendieron a alto precio a este, después se las recompraron a bajo precio y se las vendieron de nuevo a la corona de Portugal para financiar su guerra contra España. De manera que, después de Waterloo, los Rothschild ya tenían una gran fortuna. Cuando Napoleón fue vencido, el príncipe Guillermo, que había dejado su fortuna a cargo de Meyer Rothschild para evitar que Napoleón la confiscara, tomó su lugar en el trono, y los Rothschilds eran los banqueros más ricos de toda Europa, y lo habían hecho usando la fortuna del príncipe Guillermo, a quien entregaron el 8% de interés pactado. En una declaración posterior de Nathan Rothschild, este afirmaba que el día del colapso en la bolsa de Londres, había logrado ganar el 2500% en sus inversiones, así que de acuerdo a los datos disponibles, si multiplicamos el monto de la fortuna del príncipe Guillermo en manos de Rothschild, más lo que ellos como banqueros ya poseían, obtenemos una cifra nunca antes vista de acumulación de riqueza en toda la historia de Europa. De hecho, se sabe que a mediados del siglo XIX, los Rothschild poseían el 50% de los recursos financieros del mundo occidental. Algo digno de hacer notar es que Forbes nunca ha reportado fehacientemente la riqueza de los Rothschild, aunque de eso hablaremos más adelante. El plan para apoderarse de Europa continuó ahora con Francia. Tras la derrota de Napoleón, los agentes de Rothschild comenzaron a comprar enormes cantidades de bonos del gobierno francés, lo que ocasionó que su valor se pusiera por las nubes. El 5 de noviembre, los Rothschild ordenaron la operación de vender todo de golpe en el mercado, creando un pánico financiero sin precedentes, con lo que el valor de los bonos del Estado francés mermó considerablemente. Así se hicieron con el control de la economía francesa. Meyer Rothschild fundó bancos en Inglaterra, Francia y Alemania. Sus hijos, ya nombrados barones del Imperio Austríaco, el rey Guillermo les devolvía los favores, fundaron más bancos en Italia y Austria y expandieron su imperio financiero por todo el mundo. Por su parte, en otra muestra de soberbia, Nathan Meyer Rothschild dijo una vez: "No me importa a quién pongan en el trono de Inglaterra para dirigir el imperio sobre el que no se pone el sol. El hombre que controla el suministro de dinero en Inglaterra es el que dirige Inglaterra, y ese soy yo". Este fue el comienzo de la casa de los Rothschild, que controlaba una fortuna estimada entonces en 300 millones.
En 1913, se estimaba la fortuna familiar en más de $2.000 millones. De lucrar con la guerra en Europa, apoyando a los aristócratas de ambos bandos, venida la paz, los Rothschild empezaron a financiar proyectos de gran envergadura. Pronto los Rothschilds inundaron Europa con ferrocarriles, invirtieron en carbón y altos hornos, financiaron a Inglaterra para adquirir el canal de Suez, actualmente son socios de la compañía que administra el canal. Pagaron para que se exploraran los recursos petrolíferos de Rusia y el desierto de Sahara, financiaron a los zares rusos, apoyaron las operaciones de diamantes de Cecil Rhodes, ayudaron a Francia a crear un imperio en África, financiaron a los monarcas de Habsburgo y salvaron al Vaticano de la bancarrota. Desde entonces son los dueños de la economía vaticana. En Estados Unidos, por medio de sus agentes americanos y europeos, ayudaron a financiar la Rockefeller Standard Oil, la empresa de acero Carnegie Steel, y los ferrocarriles Harriman, el banco J. P. Morgan, el banco Kuhn Evito, entre otros. Werner Sombart, en su libro Los judíos y el capitalismo moderno, escribió que los años de 1820 en adelante, pueden considerarse como la era de los Rothschild, y continúa: hay un solo poder en Europa y este es Rothschild. Los Rothschild siempre han procurado mantener en el anonimato sus inversiones, de tal suerte que utilizan a sus socios minoritarios haciéndolos aparecer como socios mayoritarios. Esto se pudo comprobar en innumerables casos. Entre los más sonados, están: 1. El de la banca italiana ligada al Vaticano y propiedad de Michel Sindona. 2. El de J. P. Morgan & Co., quien a la muerte del supuesto dueño mayoritario, el propio Morgan, se ventiló que no era dueño más que de un 25% de su imperio financiero. El resto, entre otros accionistas, ya se sabe a quiénes pertenece. Tupper Saussy escribió: consciente de que los Rothschild son una familia judía importante, les busqué en la Enciclopedia Judaica y descubrí que poseen el título de guardianes del tesoro del Vaticano. El nombramiento de los Rothschild le proporcionó al Papa Negro, el máximo pontífice de la jerarquía jesuita, una privacidad financiera absoluta. ¿Quién buscaría jamás la llave de la riqueza del Vaticano en la casa de unos judíos ortodoxos? Desde entonces, los Rothschild han gozado de toda impunidad tanto de leyes locales como internacionales. Tienen el privilegio que solo algunos traficantes, políticos corruptos y mafiosos tienen. Nadie tiene acceso total a sus cuentas. El objetivo del patriarca se ha visto cumplido a este respecto. Y hablando de los objetivos o lineamientos originales, los cuales se presume que se cumplen hasta el día de hoy, fueron establecidos en este tenor. Amschel Meyer Rothschild tras su muerte dejó las siguientes líneas maestras a sus descendientes. 1. Todos los puestos importantes en su imperio económico serían ocupados por descendientes varones donde el hijo primogénito sería el patriarca. Esta condición solo podría ser volcada cuando la mayoría de la familia estuviera de acuerdo, como en el caso de Nathan, que pasa a ser el patriarca a la muerte de su padre. 2. La familia debería cerrar los acuerdos matrimoniales entre familiares, primos etc., con el fin de conservar la fortuna de familia. De los 18 matrimonios Rothschild, 16 de los nietos de Amschel eran de entre primos hermanos, una práctica conocida hoy como inbreeding. Esto pierde su importancia cuando comienzan a establecer matrimonios con otras fortunas importantes, como los Schiff, Oppenheimer, Hanau, y más recientemente, Goldsmith, entre muchos otros. 3. Nunca debería haber un inventario de su fortuna hecho por parte del Estado o la Corte Judicial, y prohibió cualquier acción legal o publicación sobre el valor de su patrimonio. Esto gracias a todas las autoridades infiltradas con Illuminatis y jesuitas a su servicio. En 1810, los banqueros Francisco Baring y Abraham Goldsmith mueren. Esto deja a Nathan Meyer Rothschild como el banquero restante principal en Inglaterra.
Salomón Meyer Rothschild va a Viena, Austria y establece el banco M. von Linde de Rothschild Nassine. Fin de la primera parte del capítulo 2.